ser récord histórico, ¿no? Impactos del aguacate económicos: el valor de la producción más de 2.000 millones de dólares. Sociales: cerca de 30.000 productores, 78.000 empleos directos, más de 300.000 empleos indirectos, una gran industria muy importante. Pero también hay impactos ambientales y impactos jurídicos. De estos son los que les voy a hablar: de los ambientales, las externalidades y los jurídicos que nos impactan en los derechos humanos y en las normas de comercio internacional. Y eso, hoy, a diferencia de otros momentos, es lo que está poniendo el semáforo rojo en realidad. Inicio, refiriendo lo que ustedes saben: los beneficios del bosque. El bosque y sus ecosistemas nos producen servicios ambientales y bienes públicos. Entre ellos, protección de la biodiversidad, del hábitat de organismos, nos ayuda a capturar carbono, genera oxígeno, asimila contaminantes, conserva el suelo, refugio de fauna silvestre, recreación, conservación del ciclo hidrológico y mitigación de efectos del cambio climático. Por ahí abajo voy poniendo, si alguien está interesado, algunas de las referencias, y en la parte final tendrán referencias. Si alguien quiere la presentación, a cualquier miembro del staff nos lo pide. También tenemos un boletín de prensa y con gusto se los pasamos al final sin ningún problema. Fíjense que esto es relativamente nuevo también. Es un posicionamiento que hizo la OCDE en el 2015 y nos dice, y leo textual: la agricultura es un proveedor de materias primas como alimentos, semillas, fibras y combustibles, y también puede generar impactos tanto positivos como negativos para el medio ambiente, como biodiversidad, calidad del agua y suelo. Estas externalidades ambientales, así le llaman, estas externalidades ambientales derivadas de las actividades agrícolas tienen características de no rivalidad y no exclusión, que son las características principales de los bienes públicos. Cuando tienen estas características son definidos como bienes públicos agroambientales. Pero no todos los bienes públicos son necesariamente deseables, es decir, no son bienes. Esto es, pueden causar daño y entonces pueden ser definidos como males públicos agroambientales. Este es del 2015 y nos dice la OCDE, estos bienes o males públicos derivados de estas actividades agroambientales son 9: calidad y protección del suelo, calidad del agua, cantidad y disponibilidad del agua, calidad del aire, cambio climático en su vertiente almacenamiento de carbón, cambio climático en su vertiente emisión de gases de efecto invernadero, biodiversidad, paisajes agrícolas y resiliencia. Y cuando tomamos este parámetro como marco y vemos lo que está documentado por académicos, por científicos, vemos que le pegan a las 9. A los 9 males públicos que dice la OCDE, el aguacate le pega a los 9. Y les doy algunos ejemplos. La deforestación, sustentada por estos estudios de Boco, Mendoza, Macera, Garibay, Mas Lemoyne, Choc, afecta al agua, al suelo, al cambio climático, a la biodiversidad, a la resiliencia a desastres naturales, al paisaje. Y esta deforestación asociada con la superficie sembrada del aguacate. Esta es una fuente, una elaboración propia, porque aquí empezamos a tener problemas. Y decimos, oye, ¿y cuánto se ha sembrado de aguacate? ¿Y cuánto se ha deforestado? Y se meten ustedes al Google y empiezan a tener un montón de cifras. Y dicen, ¿y cuál es la buena? ¿No? ¿Cuál información es la buena? Esta proyección alguien la manejó hace unos días en algún medio de comunicación, pero es muy fácil llegar a esta. Que tiene el mayor control, porque tienen cada uno de los periodos que produce para el geográfico. APEAM dice que está produciendo 1 millón de toneladas en 144.000 hectáreas. 1 millón de toneladas en 144.000. El sistema agroalimentario y pesquero dice que en Michoacán se están produciendo casi 2 millones de toneladas. O sea, APEAM es de exportación, es solamente una, pero hay otro de mercado nacional, son casi 2. Entonces está muy fácil. Si APEAM tiene 144.000 con 1 millón, pues casi es el doble para los 2 millones.
más todas esas huertas de 1, 2, 3, 4 y 5 años que todavía no producen, y que puede ser una cantidad terrible. Siento que me estoy quedando corto con 300,000, ¿no? Resiliencia, pues claro, quitamos los bosques, dejamos el suelo libre y llegan las tormentas, los desastres naturales y nos llevan, y ya tenemos los ejemplos de algodeo, campo, pecuaria. Cambio climático sustentado por esos estudios. Nos dicen los expertos, a ver, mientras una hectárea de aguacate solamente puede capturar entre 37 y 55 toneladas de carbono por hectárea, el bosque michoacano captura 222. Entonces, estamos pegándole al cambio climático porque esos bosques hacían esa función de capturar ese carbono. La contaminación por químicos. Hay un estudio muy interesante de Burgos, Anaya y Cueva que nos dice, bueno, a ver, el 69% de productores genera un impacto alto y muy alto en lo que ellos le llaman el índice de contaminación por el uso de agroquímicos. La zona aguacatera, este es un dato del 2009, necesitaba 450,000 litros de insecticidas, 900,000 toneladas de fungicidas y 30,000 toneladas de fertilizantes. Yo creo que eso hay que multiplicarlo por 3 hoy al 2022, más para que vean la cantidad de químicos, muchos de los cuales se quedan en el suelo, otros se van a las aguas y estamos teniendo problemas de salud. Hay ya varios reportajes de comunidades que tienen problemas de salud serios que se pueden documentar. Problemas del agua, terribles, aunque digan que no, lo cierto es que sí. De entrada, la deforestación afecta la recarga de aguas, ¿no? O sea, no hay bosque, ya no hay recarga, porque el aguacate la chupa. Entonces, imagínense todas esas hectáreas, ya no hay. Hay una serie de ollas fuera de regulación y ahí están, causando incluso riesgos, ¿no? Fuentes de Conagua, esta no es invención mía, fuentes de Conagua me aseguran que cerca del 50% de pozos son ilegales. O sea, llega cualquier persona, se le antoja un productor, un aguacatero, hace un pozo y saca agua y nadie le dice nada, ¿no? Estamos en la anarquía total en el tema del agua. Pensando en una iniciativa para garantizar el agua, es válido, pero creo que debe ir acompañada de una política pública, porque la pura ley en sí misma no resuelve, ¿no? No podemos hacer una ley para evitar la pobreza, no, pues aparte de la ley hay que hacer empleos y dar mecanismos, etcétera, ¿no? Entonces, las acciones administrativas de política pública. El agua, generaron Burgos, Anaya y Solorio un índice de consumo potencial de agua y nos dicen que hay un sobreuso entre el 20% y el 140%, o sea, hay una mala utilización del agua. Y tenemos pues esa extracción y desvío de aguas está afectando a las comunidades y están afectando los derechos humanos de esas comunidades que no tienen el derecho humano al agua, que es uno de los derechos humanos fundamentales. Hay la contaminación de mantos freáticos y pues la contaminación que les decía, aguas río abajo con fertilizantes y pesticidas, además de que identificamos que cerca del 60% de las aguas de Michoacán no se tratan, no están siendo tratadas. En materia de biodiversidad, pues el monocultivo, la deforestación, el uso de químicos está afectando la biodiversidad. Nos dice ese estudio que el 66% de productores no conservan especies nativas, el 93% utiliza pesticidas sintéticos, y nos dice un estudio de Bravo que hay 7 especies de pino en peligro de desaparecer en Michoacán. Y esto, fíjense qué interesante, este es el Centro de Estudios de Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados, y nos dice, ya nos decía desde el 2017 y antes, el éxito comercial del aguacate, una amenaza para los bosques michoacanos. Es una fuente oficial. No todos los aguacateros son iguales, no son iguales. Hay algunos productores que son responsables, que muchos están haciendo aguacate orgánico, mantienen equilibrio, tienen algunas áreas sembradas de bosque original, utilizan métodos más sustentables, pero otros no, ¿sí? Y entonces,
se ha hecho esta tipología de productores, y esta tipología en el índice general de impacto ecológico potencial nos dice que los que generan un impacto bajo, que digan 10 tipos, son solamente el 12%. Los de impacto medio alto, el 25%, y los de impacto muy alto, el 63%. O sea, que los que no están haciendo bien las cosas son muchos más, y al parecer la tendencia es más grave todavía, porque este es un estudio del 2011. Yo creo que la cosa está agravada, definitivamente. Yo creo que eso es lo que hoy tenemos. Los impactos ambientales percibidos y documentados con esos estudios es esa puntita que vemos arriba, pero lo que está abajo, lo que no hemos percibido, lo que no hemos documentado, los potencialmente causados puede ser todo eso. Porque tenemos un problema de información, o sea, el problema comienza con la información. Vi que suscribieron un convenio recientemente del Consejo Estatal de Ecología y la Secretaría con Alejandro para generar información, se aplaude. Nos gustaría, a los que somos un poco más rigurosos en el tema, que nos dijeran cuáles son los indicadores que van a generar y cuándo, ¿no? Para saber, en el 2022 van a generar estos 10 indicadores y en el 2023 estos, y entonces podemos ayudar a dar seguimiento o ayudar incluso a generarlos. Y esto tiene que ver con el principio precautorio. O sea, ese iceberg tiene que ver con el principio precautorio. Y el principio precautorio nos dice, a ver, cuando tú no visualices todos los daños, aunque no tengas la evidencia científica para identificar todos los daños que se causen, pero tengas elementos para percibir que hay daño, eso es suficiente para tomar medidas. Eso es suficiente. Y esto no solamente fue uno de los principios más importantes de Río 92, sino que ya viene siendo un criterio utilizado por todos en el ambiente internacional y por los tribunales, por la Suprema Corte de Justicia, etc. Entonces es un principio vigente y observado. Además tenemos externalidades sociales, tenemos conflictos, tenemos amenazas, tenemos desaparecidos y muertos. A principios de año pidieron que un protocolo para los ambientalistas. Tenemos presión sobre el consumo del aguacate. En el marco jurídico, ¿qué tenemos? En el marco jurídico tenemos una debilidad regulatoria e institucional. Por un lado tenemos problemas de marco legal y por otro lado tenemos problemas de coordinación institucional. En el marco legal tenemos, yo considero que son disposiciones federales aisladas, importantes pero aisladas, y luego tenemos una serie de iniciativas estatales inadecuadas, no fueron exitosas, básicamente en el sexenio anterior, como el decreto para la recuperación de bosques, o reformas a la ley estatal de desarrollo forestal sustentable, y dos leyes ambientales, la última ya casi por terminar el sexenio dejaron algunas cositas y se olvidaron del asunto, no hay reglamento a la fecha. Y tenemos una aplicación escueta, tenemos una capacidad operativa de Profepa y Semarnat que se ha venido reduciendo, ya no tienen dinero, y entonces han cortado personal, ya no hacen operativos, y entonces se ha enflacado, se ha reducido muchísimo, hay un desmantelamiento. En el ámbito estatal pues tenemos una limitada capacidad estructural operativa de PROAM, Semarnat, de la Policía Ambiental, y tenemos procedimientos jurídicos poco efectivos. Yo tengo un pequeño articulito ahí, si lo quieren checar en mi página, que se llama La Pentadimensión del Derecho Ambiental, y analizo las distintas sedes y los efectos que tienen. Y bueno, los procedimientos no son efectivos, salvo el amparo. Pero los demás, el administrativo, el civil, la responsabilidad ambiental, incluso la vía penal, no son efectivas. En la vía penal, a pesar de que tenemos tipificados como delitos el cambio de uso del suelo y inspecciones forestales, la verdad es que no tenemos la elaboración de carpetas y personas procesadas. Yo pensaría, incluso siempre lo he sostenido, que el tema penal, la vía penal,
no debe ser la vía adecuada para el medio ambiente, porque no hay reparación del daño. Lo que queremos es que reparen el daño, ¿no? Pero el asunto es que este marco jurídico que tenemos no resuelve, no está respondiendo a las necesidades. Y un problema de coordinación institucional. Saber, a través de Senacica, nos certifica el aguacate, pero en términos de una certificación sanitaria, sin importar la legalidad del uso del suelo. Semarnat hace más de 20 años que no otorga autorizaciones para cambio de uso del suelo, y entonces, si consideramos los 20 años y el crecimiento que les puse de la superficie sembrada, pues está fácil decir que el 80 o el 90% de las huertas de aguacate están en la ilegalidad. Y ahorita fíjense el efecto tan grave de eso. Yo les puse algo más de eso. Los incendios, los incendios, no hay evidencia de registro georreferencial de esos predios, no hay consecuencias, parece que hay una gran impunidad. Y no existe una coordinación efectiva entre el gobierno federal y el gobierno del estado en materia de cuidado del bosque, agua y medio ambiente, lo que genera informalidad, anarquía y un problema de competencias que no ha sido resuelto. Y regreso al juicio de amparo y les platico, algunos de ustedes ya saben, pero la Suprema Corte desde el 2018 dijo que la naturaleza es un bien, es un derecho humano que debe ser preservado por el derecho mismo de la naturaleza, por el valor mismo de la naturaleza. Antes lo protegíamos porque estaba en función de la propiedad, de la salud, de la vida o de otros bienes, pero desde estos criterios hay que proteger la naturaleza por el valor mismo que tiene la naturaleza. Y este criterio ha sido sustentado en la opinión consultiva 23/2017 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue reafirmado en el caso Laca-Honja contra Argentina en el 2020. Además de eso, hay un reconocimiento del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de octubre del 2021, o sea, hace 5 meses, hace 4 meses. Entonces, con esto les quiero decir que se abre en el espectro internacional, Manuel lo conoce muy bien, toda una vertiente de defensa de la naturaleza que cualquier persona podrá empezar a ejecutar en el tema del aguacate y en otros temas. Las berries, ahí vienen las berries, y va a pasar algo parecido. Y por el otro lado, delicado también, tenemos el TECMEC. Él también establece principios, compromisos y procedimientos. Y fíjense ustedes, el apartado 24.4, ninguna parte dejará de aplicar sus leyes ambientales. Y entonces, si nosotros revisamos los artículos 93, 97 y 99 y relativos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, dicen que no se puede hacer cambio de uso de suelo. Dicen que si se hace cambio de uso de suelo no podrá otorgar SADER, esa que otorga certificaciones, no podrá otorgar apoyo ni reconocer. Entonces estamos haciendo una gran ilegalidad del asunto y estamos violentando las leyes ambientales de la parte mexicana. Además de los principios 24.15 de comercio y biodiversidad, 24.23 gestión forestal sostenible y comercio, y 24.24, entre otros, de bienes y servicios ambientales. ¿Y qué pasa aquí? Que cualquier persona, dice el procedimiento del TECMEC, cualquier persona puede mandar un escrito a la Secretaría de la Comisión para la Cooperación Americana y decir que no se están observando estas leyes. Y hay toda una investigación, un procedimiento de hechos y puede haber sanciones. Ese es el problema y por eso decía que hoy tenemos que entender. Invité a los amigos de APIAM, no crean que no los invité, sí los invité, me dijeron que sí venían. El problema es que tenemos que entender que hay que regular, porque no solamente sería desastroso para ellos en términos económicos, sería desastroso para Michoacán por todo el impacto que genera. Creo que ya no se debe de patear el bote. ¿Qué está haciendo APEAM? Está reforestando, está padre, métanse a la página, está padre. Nos dice que en 2020 reforestaron 383 hectáreas. Está padre.
Pero si pensamos en los ritmos de deforestación que les dije, cada año, solamente para el tema del aguacate, estamos deforestando como 30,000. Si ellos reforestan 383, pues es como el 1%. O sea, está padre, pero no alcanza. Están dando apoyos a escuelas. Está bien. 23 escuelas, de cerca de 6,000 escuelas que hay en Michoacán. Digo, está bien, pues, tienen computadoras bonitas, se toman las fotos, está padre. Hay una gran campaña mediática de radio para decirnos que padrísimo, que están haciendo cosas. Está bien, está padre. Nos dicen que están alineados con los objetivos del desarrollo sostenible. Está bien. Y que hicieron una communication of engagement. Está bien, pero quienes sabemos de este marco, pues sabemos que es un soft law, que no hay metas concretas ni evaluables, que no hay obligatoriedad. Nos dicen que tienen 11 certificaciones. Está bien, pero cuando revisamos las 11 certificaciones nos damos cuenta que ninguna es una certificación ambiental. Son sobre situaciones laborales y sobre de otras. Si quieren el detalle lo tengo, se los comparto. De tal suerte que las acciones de algunos productores y importadores de aguacate puede ser de buena voluntad o puede ser una estrategia de mercado. Valiosas, sí, valiosas, pero insuficientes pensando en una política de Estado. ¿Sí? Unas imágenes que ustedes conocen. Y la pregunta o la reflexión es, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Nos deben imponer desde el extranjero una certificación ambiental? No estamos lejos, Nos deben de vetar el aguacate para entender la importancia de cuidar el medio ambiente. Como nos vetaron hace poco el camarón, nos han vetado en otros momentos otros productos. Yo pensaría que no debemos de esperar a eso. O sea, hay que cambiar la visión de corto plazo. Estamos siendo invadidos por el gran euforia del gran negocio, como en el oeste. Decía un amigo que iban a buscar oro, todos iban a buscar oro, ahora todos vienen a buscar aguacate, no viene gente de la Ciudad de México, de todos lados. Ya tenemos un montón de políticos aguacateros que echan una lista. Entonces, bueno, ¿no? Es una gran euforia, y el problema es que este gran boom se puede ir al suelo y nos pega a todos. Pensando en eso, revisando todos los esfuerzos que se han hecho, las líneas hacia dónde se ha ido, yo quiero poner sobre la mesa, esta no es una verdad absoluta, estamos en términos académicos, y aquí ponemos las cosas para recibir opiniones, intercambio, y eso está bien, pero lo que quiero poner en la mesa son tres líneas por donde transitar. La primera, agenda pública; la segunda, una producción sostenible; y la tercera, remediación. Y las explico brevemente, no voy a alcanzar a explicarlas mucho hoy, pero se quedarán ahí, y si luego quieren, tenemos un tallercito, echamos un round de sombra, lo que quieran, le entramos, ¿no? Agenda pública. Primero, pues, reconocer que el medio ambiente es un bien público, es de todos, no nada más de unos, es de todos, interés colectivo de esta y de futuras generaciones. Y lo que yo quería hacer era dar una percepción estandarizada de los problemas y las rutas, que es indispensable construir, porque tenemos muchos estudios separados, ¿no? Lo que intento es tratar de poner todos los puntos y compartirla con ustedes, con la sociedad, con grupos ambientales, con funcionarios y con medios de comunicación. Ustedes son importantísimos para poner el tema en la agenda pública. Les agradecemos, la verdad, que estén, que nos cubran y que den difusión a este tema. La producción sostenible, yo pienso que el camino es una certificación ambiental. Porque, insisto, de las 11 que hay, ninguna es ambiental. Y una que tenga que ver con estos principios y parámetros. La deforestación, el predio fue sujeto de incendio o no, qué mecanismos de compensación hay, se están dejando o no zonas de amortiguamiento de bosque original, corredores de biodiversidad, cuál es el uso del suelo, en dónde está, qué porcentaje puede tener de huerta de aguacate y qué porcentaje no.
¿De dónde jala el agua? ¿Cómo la usa y cómo la suelta? ¿Sí? ¿Qué pasa con los cañones antigranizo? ¿Sí o no? ¿Dónde está la frontera agrícola? ¿Hasta dónde se va a permitir uso de agroquímicos? Pero ojo, yo diría, no la puede hacer el gobierno. No, a ver, no nos confundamos, no volvamos a caer en un error como se ha caído. No, el gobierno no tiene infraestructura, no tiene el desarrollo tecnológico, estos georreferenciados, no tiene todo el potencial, el personal. Creo que no lo debe hacer el gobierno. Cometeríamos un error si lo hace el gobierno. Lo tiene que hacer una empresa, y una empresa de talla mundial, para evitar corrupción y para ser muy eficientes. Y hay que dar plazos de cumplimiento. Y APEAM en sus estatutos tiene esa posibilidad de decir, sí, a ver, este va a ser un requisito para que nos quieran ingresar a APEAM. O sea, se puede transitar en esta ley. A la par de esta certificación ambiental, pues trazar los mecanismos de coordinación. O sea, le vamos a apostar a los temas de la tipificación penal o no, le vamos a apostar a las acciones que está haciendo COFOM, a las que está haciendo PROAM, a las que está haciendo la Secretaría de Desarrollo Rural en Michoacán, ¿no? Etcétera. Y revisar y adecuación del marco legal. Pero yo creo que no puede. El asunto está tan grave y es tan urgente que no podemos decir, a ver, primero vamos a arreglar la ley y luego vamos a entrar a la política. No, o sea, tiene que ser una política pública amplia que tenga varios canales para que se hagan al mismo tiempo, porque la ley misma no resuelve la ley, ¿sí? Entonces tiene que ser la ley acompañada de una serie de mecanismos administrativos de políticas públicas. Y eso es de aquí para adelante. ¿Y qué hacemos de aquí para atrás? En ese iceberg que les decía, ya hay daños. ¿Cómo remediamos esos daños? Y la opción 1 es un impuesto ambiental. Y yo diría que es un impuesto que no es impuesto, porque no tiene fines recaudatorios. Podría ser un impuesto exclusivamente para la remediación del daño ecológico e incentivar mejores prácticas agroambientales. Esas dos condiciones no las digo yo, no son mías. Esas dos características de un impuesto ambiental lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte ya trazó la vía de cómo sí se puede, y hay un par de estudios muy serios que pueden servir de sustento para eso. Y si no les gusta la palabra impuesto, o dice los productores, oye, no, porque luego van a meter la lana a la licuadora y nunca la vamos a ver, y esas cosas, está bien. Pues vamos a hacer un fondo de remediación. Vamos a meterle una lanita. A ver, si tú le metes 20 centavos de dólar, creo que no me acuerdo si es por caja o por libra o por algo, para el marketing y para sacar esos anuncios bonitos en el Super Bowl, oye, métele otra lanita, pues para remediar los daños ambientales que ya hemos causado. Yo creo que es muy justo, muy equilibrado, pero además van a garantizar la sostenibilidad de la industria, y les va a permitir a APEAM estar sentados en la mesa diciendo a dónde se mete la lana, y estar sentados en la mesa viendo que la lana se aplica bien y que está transparente y que no hay corrupción. Dejo esas dos opciones sobre la mesa. ¿Y qué sigue? Pues la pregunta es: ¿a quién le toca? Yo creo que, si bien hay una conjunción de competencias entre la autoridad federal y la estatal, yo creo que le toca al gobierno del estado. Le toca al gobierno del estado porque estamos en Michoacán, y este problema de Michoacán no es compartido con las otras 30 o 29 entidades federativas, a lo mejor con un par de así, pero pues yo creo que le toca a Michoacán la labor de orquestar y de coordinar no solo a todas las dependencias estatales, sino también a las federales, y entonces buscar esos consensos con las aportaciones de los académicos, con los especialistas, con las organizaciones civiles que tienen mucho. ¿Y qué papel deben tener los productores empacadores de APEAM?
Pues yo creo que el papel de liderazgo. Si hoy la industria del aguacate es una industria de talla mundial, esperaríamos que los productores de aguacates tengan una talla mundial para que la industria siga siendo un gran mecanismo, una gran máquina de desarrollo para Michoacán, pero no solo de desarrollo económico, de desarrollo sostenible, de desarrollo ambiental. Y APEAM, pues ese liderazgo, tiene que empezar APEAM, porque podría decir APEAM, oye, ¿y por qué yo, si aparte de mí hay un montón de cuates que no están ubicados y son para el mercado nacional? Ah, es que tú eres el líder, tú juegas en la selección nacional y todos los de equipos de primera división y los de segunda quieren llegar a ser como tú, hasta los llaneros aquí de la liga municipal, ¿no? O sea, quieren llegar a ser como tú. Entonces tú tienes que poner el ejemplo y tú tienes que poner los criterios y así alineas a todos los demás que quieren seguir tu ejemplo, porque todos quieren exportar, ¿no? Entonces, en ese sentido, APEAM debe de tener esta gran capacidad de liderazgo ambiental, que va a hacer que aumente su valor en la industria. Vamos a cumplir con el respeto a los derechos humanos, ambientales, con las normas de comercio internacional, y vamos a acercarnos a un equilibrio ambiental que necesita Michoacán, México y el Caribe. Y aquí le paro y se preguntas y respuestas. Con mucho gusto, muchas gracias por su atención.